regional. Ahora a Lea, perdón, a Lea Monteiller. Lea nos está hablando de Bruselas. Se desempeña como punto focal de la iniciativa Migration European Union Expertise, MIU, para América Latina y el Caribe. Coordina la implementación de distintos proyectos relacionados con el tema justamente de migración en la región. Ha estado involucrada previamente en ONG en Francia y en Argentina, y ha trabajado en el Consejo de Europa en proyectos de derechos humanos y en la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá, en tema de lucha contra la trata de personas y migración laboral. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Lille de Francia. Así que bienvenida, Lea, te pasamos la palabra. Muchas gracias. A ver si funciona. ¿Me confirman que pueden ver la pantalla? Sí, Estamos viendo perfecto. bien, sí. Pues buenos días a todas y todos, buenas tardes desde Bruselas. Primero agradecer obviamente la invitación y la excelente organización de este foro. Como Fabiana lo mencionó, soy Lea Monteiller y soy punto focal para América Latina y el Caribe de la iniciativa MIE, que es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias. Es un proyecto que apoya a los países socios de la Unión Europea y a organizaciones regionales en la gestión de la migración a través de la provisión de asistencia técnica. Y hace casi 2 años hemos recibido una solicitud de asistencia técnica por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador y del gobierno de Salta y de otras entidades subnacionales para organizar un evento sobre el tema de migraciones ambientales en la región con un enfoque local justamente. Y bueno, mi presentación se va a centrar sobre este tema, bueno, que es un poco diferente de las 2 últimas presentaciones, pero el tema de migración también es sumamente importante cuando hablamos de los riesgos vinculados al cambio climático. En la presentación le voy a empezar dándole una aproximación teórica de las migraciones ambientales, hablar también de las tendencias globales y regionales y la importancia del enfoque local, dándole un poco el contexto y una retroalimentación de este encuentro regional que se organizó el año pasado. Empezamos con lo teórico. Aquí les voy a dar una definición de las migraciones ambientales, hablar un poco de sus causas, de sus características y de las personas que se ven más afectadas por este fenómeno. Seguramente han escuchado hablar de varios conceptos, como el concepto de refugio climático, desplazado ambiental, quizás ecomigrantes, pero a falta de un acuerdo a nivel internacional sobre una definición, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, propuso en 2014 esta definición. Los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que, principalmente en razón de un cambio repentino o progresivo en el medio ambiente, que incide adversamente en sus vidas o en las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar el lugar habitual de residencia u optan por hacerlo, ya sea temporalmente o con carácter permanente, y que se desplazan dentro del país o al extranjero. Vamos a indagar un poco más en esta definición. Primero mencionando las causas de la migración ambiental. Son varias. Hay obviamente los desastres naturales como las inundaciones o las tormentas, pero también pueden ser causadas por accidentes industriales, por una sobreexplotación de recursos y una contaminación, o por el cambio climático en general y que ha sido mencionado por Mauricio y Ana. Vamos a indagar un poco más en las características de este concepto. Primero, la complejidad. La migración ambiental es un fenómeno complejo, primero porque es un fenómeno multicausal. Las migraciones ambientales son frutos de la degradación ambiental y de los impactos del cambio climático, pero también de un conjunto de otros factores, como factores políticos, económicos, culturales o sociales.
Para darles un ejemplo, durante el encuentro regional que hemos organizado el año pasado, hemos tenido la oportunidad de escuchar un testimonio de un migrante ambiental que creo que nos acompaña hoy, así que aprovecho para saludarle. Y nos contó su historia, enfatizando que él viene del departamento de Tarija, en Bolivia, en un lugar que, además de un contexto socioeconómico difícil, sufre de los impactos del cambio climático, que hace que la siembra de cultivo es cada vez más difícil. En esta situación, este señor decidió de emigrar hacia Salta, en Argentina, para diversificar sus oportunidades económicas. Uno podría pensar que es un ejemplo de migración económica, porque el factor económico es muy presente en esta decisión, pero realmente el factor primero es el cambio climático que dificultó, que limitó poco a poco las oportunidades laborales en la zona de origen. También la migración ambiental es un fenómeno bastante complejo porque puede tener varias formas. La migración se puede dar de manera cíclica, por ejemplo, personas que migran cada año durante las estaciones secas, o se puede dar también de forma más permanente. Aquí les quiero dar el ejemplo de la comunidad indígena de Cunayala, en Panamá. Esta comunidad vive la zona caribe de Panamá, que puede ver en rojo en el mapa, y usualmente viven en un archipiélago compuesto de islas que para mí se parecen, es muy cerca de lo que me imagino del paraíso, pero últimamente, y es también parte de la complejidad, por un conjunto de factores han decidido, algunos habitantes han decidido de reasentarse en el continente. Por razones de dificultad de acceso al agua potable, de sobrepoblación, pero también uno de los factores importantes es el aumento del nivel del mar, que hace que hay cada vez menos territorio disponible en estas islas. Así que, bueno, este resentamiento es un ejemplo de migración, digamos, más permanente. Otra característica de la migración ambiental es el tema de la voluntariedad. La definición de la OIM nos dice que los migrantes por motivos ambientales se ven obligados a abandonar el lugar habitual de residencia o optan por hacerlo. Lo que es cierto es que si no fuera por el cambio climático, la degradación ambiental, estas personas no migrarían. Ah, Cuando hablamos de eventos repentinos como inundaciones, o tormentas, o de fenómeno con evolución más lenta como una sequía que se instala poco a poco, obviamente vemos que ah, hay una diferencia de inmediatez, pero en cualquier caso, los movimientos son involuntarios y se dan por culpa de esta degradación ambiental. La última característica que quería compartir es la dimensión geográfica. La migración ambiental se da principalmente internamente, lo que significa dentro de un estado, pero en menor medida también se puede dar de manera internacional con un cruce de frontera. Y también hay una tendencia de migración desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas, y el deterioro del medio ambiente de las zonas rurales es realmente un factor impulsor de la migración en este caso. Ahora que hemos entendido un poco más las características, es importante también entender cuáles son las personas más afectadas por este fenómeno. Mauricio ha hablado ya de vulnerabilidad, de poblaciones más vulnerables a este factor, y bueno, aplica totalmente en el caso de las migraciones ambientales. Depende obviamente de un grado de vulnerabilidad que varía dentro de los países, de las comunidades, incluso dentro de los propios hogares. Pero podemos destacar algunos factores, por ejemplo, la pobreza.
los sectores marginados de la sociedad y las poblaciones de los países menos desarrollados muchas veces son los más expuestos a las consecuencias del cambio climático y por una falta de recurso van a tener una mayor dificultad para evitar los daños. También las comunidades indígenas, mencioné el ejemplo de la comunidad Cuna en Panamá, pero por su vínculo especial a la tierra, cultural y económicamente, estas comunidades indígenas también son más afectadas por toda la degradación ambiental y que les empuja a migrar. Y es importante tener un enfoque de género en en esta problemática. Y las mujeres, niñas y niños son particularmente vulnerables y afectados por la cuestión de migración ambiental. Según la ONU, las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más de probabilidad de morir en una catástrofe natural. Y eso es verdad también que se aplica en el ciclo migratorio que puede ocurrir después de una catástrofe. Las mujeres, niñas y niños tienen más probabilidad, por ejemplo, de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, o si se establecen campos de refugiados o desplazados después de un evento, también tienen más probabilidad de ser víctima de violencia. Ahora que tenemos, espero, una idea un poco más clara del concepto, voy a hablar de las tendencias a nivel global y regional. A nivel global, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el IDMC por sus siglas en inglés, nos dice que los conflictos y los desastres han provocado 33.4 millones de nuevos desplazamientos internos en 145 países y territorios el año pasado. En el mapa, lo que ven en azul está relacionado con los desastres y naranja con los conflictos y la violencia. Vamos a ver un poco más el detalle de esta cifra. Y de estos 33.4 millones de desplazamientos internos, 8.5 son producto de conflicto y violencia y casi 25 millones de desastres. Tenemos también un gráfico que nos enseña los países más afectados, dentro de los cuales vemos países de la región América Latina y el Caribe. Están El Salvador y Colombia, pero que están aquí principalmente por desplazamiento interno causado por conflicto de violencia. Pero también tenemos a Brasil, Bolivia y Paraguay, que se destacan por sus altos números de desplazamientos internos causados por desastres. Hablando de la región de América Latina y el Caribe, es realmente una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y entre 2008 y 2017 se registraron más de 20 millones de personas desplazadas internas en la región y tenemos también algunas cifras sobre las migraciones ambientales internacionales con cruce de fronteras. Por ejemplo, después del huracán Mitch en 1998, nicaragüenses se desplazaron hasta su vecino Costa Rica. También después del terremoto en Haití en 2010, casi 50.000 haitianas y haitianos se desplazaron hacia Brasil. Y para dar un ejemplo más local, en el Gran Chaco, cuando surgen las crecidas del río Pilcomayo, del cual Mauricio nos habló, que está entre Paraguay, Bolivia y Argentina, también a veces la población se encuentra cruzando una frontera entre estos tres países. He dado cifras, he enseñado una mapa, pero es muy importante también hablar de dificultad de la cuantificación de la migración ambiental. Tenemos cifras sobre todo sobre desplazamientos internos, a veces cifras sobre desplazamientos después de un desastre repentino, pero es muy complicado cuantificar la migración causada por procesos de evolución más lenta como la sequía y el aumento del nivel del mar, y en estos casos utilizamos más bien datos cualitativos.
es un fenómeno por su complejidad, por la falta de cifras que ha sido invisibilizado por años, que no ha sido tomado realmente en cuenta, pero sí los últimos años varios países han incluido este concepto de migración ambiental en sus estrategias o legislación. Les voy a dar dos ejemplos en la región de América Latina y el Caribe. Bolivia, que ha incluido en su ley de migración una definición de migración climática, o también Perú, que ha modificado su ley marco de cambio climático con la disposición complementaria final novena, incluyendo el concepto de migración ambiental e instando al gobierno peruano de prevenir y atender este fenómeno. Hay otros países también que han incluido este fenómeno, pero esto es solamente un ejemplo. ¿Por qué las autoridades subnacionales pidieron nuestro apoyo para trabajar en enfoque local? Porque este enfoque es particularmente relevante cuando hablamos de migración ambiental. Bueno, en muchos países de América Latina y el Caribe han empezado procesos de descentralización en los últimos años y también cabe destacar que la normativa internacional relativa a la protección de las y los migrantes ambientales es difusa y bastante incompleta. Y este fenómeno ha hecho que los gobiernos subnacionales tienen cada vez más responsabilidades. Muchas veces están a cargo de gestión de desastres, de cuestiones de medio ambiente, pero también la provisión de servicios como de salud o de educación, con pocos recursos financieros y técnicos. Y de este análisis surgió la necesidad de desarrollar políticas públicas locales para enfrentar los desafíos de las migraciones ambientales en la región. Es en este marco que se organizó el encuentro regional sobre este tema a finales de septiembre de 2009 en la ciudad de Quito, en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, con tres expertas que quiero citar porque han tenido un papel muy importante: la doctora Beatriz Felipe Pérez, la doctora Carolina Morano y el doctor Sergio Juiz. Y este evento tenía realmente como objetivo promover el intercambio de experiencias, de conocimientos y el desarrollo de políticas públicas locales en la temática de las migraciones ambientales. La idea era juntar sobre todo a actores, representantes de autoridades subnacionales, regionales y locales de diversos países de América Latina y Caribe. Hemos tenido la participación de 15 países diferentes de la región, pero también a actores de diferentes, de la academia, de la sociedad civil, de autoridades nacionales, para realmente confrontar las perspectivas de estos diferentes actores en la temática de migración ambiental. Estos son fotos para ilustrar el encuentro. Y se han trabajado tres ejes principales. Se han discutido las amenazas ambientales enfrentadas por los diferentes territorios, la caracterización de migraciones y el levantamiento de datos, y las políticas públicas y gobernanza. ¿Cuál fue el análisis principal de las autoridades subnacionales en torno a estos tres puntos? Pues confirmaron que hay una tendencia rural-urbana de este tipo de migración, que las migraciones ambientales son principalmente internas, que algunas partes de la población tienen vulnerabilidades específicas frente a este fenómeno. Todos dijeron que las amenazas ambientales estaban en aumento en sus territorios y que había realmente una falta de recopilación de datos y de una visión integradora de las migraciones ambientales. Muchas veces tenían sí una unidad en cargo de migración, otra de medio ambiente, pero estas unidades nunca trabajaban conjuntamente la temática de migración ambiental y no había metodología desarrollada para recopilar datos sobre este fenómeno. Quisiera que también para finalizar esta presentación compartirle posibles acciones y pistas de reflexión que han compartido.
pues hay la necesidad de desarrollar metodologías para recopilar datos sobre este fenómeno, la necesidad de generar una institucionalidad permanente y que esta cuestión no dependa de una persona como que tenga el poder por un par de años, necesidad de construir una política pública transversal con un presupuesto dedicado que permee y comprometa a las distintas instituciones del territorio y necesidad de involucrar y comprometer a las autoridades nacionales. Estas pistas de reflexión se han plasmado en un manifiesto regional sobre migraciones ambientales con compromisos a nivel colectivo, interinstitucional e individual. Y este manifiesto acaba con un llamado a diferentes actores para realmente trabajar sobre este tema y también aliviar un poco la responsabilidad de las autoridades subnacionales. Con esto acá les dejo unas fuentes si quisieran encontrar más información al respecto y les agradezco su atención.